Ah, está más o menos repartido. Bueno, hubo una parte que no sobrevivió al primero. Bueno, espero que el resto pueda. Ayer terminamos en el punto, ¿todos tienen la hojita con el bosquejo? En el punto D, combatir el engaño con la verdad. ¿Se acuerdan? Simplemente voy a hacer una rápida introducción para los que no estuvieron y recordar que habíamos comenzado hablando sobre la importancia del Ministerio de Enseñanza. Y el material que ustedes tienen ahí es una especie de fundamento, de base, para justamente poner en valor nuevamente, a ver, no sé si está bien expresado, pero tratar de recuperar la importancia que tiene la enseñanza en la iglesia local, cosa que se fue perdiendo a lo largo de la historia. La formación, la preparación de aquellos que salían al campo misionero desde los orígenes se hacía en la iglesia local. No existían los seminarios, no había lugares de entrenamiento específicos más allá de lo que era la misma iglesia. Pero con el transcurrir del tiempo eso se fue perdiendo, se fue tercerizando en otros sectores y lamentablemente eso hizo que las congregaciones locales fueran perdiendo la frescura y la dinámica que justamente la localidad, la regionalidad de la iglesia, hace que justamente nos preparemos en función de eso. Ayer en algún momento hablábamos del peligro de copiar y pegar cosas que vienen de otro lado, ¿no? O comprar libros, o consumir material, o entrar en sitios de internet, o en lugares en donde hay quizás buen material, o sí, recomendaciones, enseñanzas, pero que corresponden a un determinado lugar que tiene su contexto y por ahí no tiene nada que ver con el nuestro. La iglesia local tiene que elaborar su propia estrategia en base a su necesidad. Ni siquiera nosotros que estamos en las sierras de Córdoba podemos venir acá y decirles, ustedes tienen que hacer esto. ¿Se entiende el punto? Ustedes tienen que elaborar en base a la necesidad del barrio, digo del barrio por el barrio, qué es lo que necesitan escuchar, recibir de parte de Dios. Yo anhelo eso. A nadie le gusta que vengan de otro lado y le digan lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, yo los aliento a eso. Y yo vengo de otro lado. Entre comillas. Porque yo nací acá. O sea, esta es mi iglesia donde nací, el barrio donde me crié. Pero aún así todo, ya no es el mismo barrio donde me crié. ¿Se entiende lo que quiero llegar? Porque ahora tiene su propia característica. Ya no tengo los mismos vecinos que tenía antes, sobreviven muy poquitos. El estilo de vida del barrio es otro. Estoy en el lugar donde crecí, pero hay otra necesidad, hay otro contexto. Bueno, en base a esto nosotros tenemos que buscar que Dios nos guíe para saber cómo llegar con su palabra y cómo enseñar la palabra de acuerdo a lo que se requiere y se necesita. Bueno, un poco el propósito de este taller o de esta charla tiene que ver con eso, ir viendo algunas cosas que nos ayuden a ir definiendo el perfil ministerial en la iglesia y en este caso en la enseñanza. Y habíamos hablado acerca del propósito del Ministerio de Enseñanza, la función de hacer discípulos, capacitar a los santos, combatir el engaño con la verdad. Antes decíamos, participan en el reconocimiento de los que el Espíritu Santo levanta.
combatir el engaño con la verdad. Y en ese punto nos habíamos quedado, habíamos comenzado sobre aquel pasaje de Primera de Pedro donde se habla de la necesidad de estar preparados para presentar defensa. Y ahí la palabra es apologética, ¿se acuerdan? Significa defensa. Con mansedumbre y reverencia, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y de ahí surgió la necesidad justamente de prepararnos para eso. Instruye, corrige, rebate, advierte. ¿Se acuerdan el texto de 2 Timoteo? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para, y ahí comienza a describir. Redarguye, rebate, ¿se acuerdan ese concepto de rebatir? Y vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Yo le voy a empezar a dar. Ustedes cualquier cosa me cortan y me preguntan y anoten. Yo digo para ir terminando de presentar este material, pero si ahí surgen preguntas o algo, después lo vamos conversando, ¿sí? Y vamos tratando de aprovechar el tiempo. Instruye, corrige, rebate. Punto 2, confronta los argumentos del mundo con la fe de la palabra, lo que decíamos de Primera de Pedro. Y en el subpunto A dice el origen de los credos o confesiones. ¿Por qué surgieron los credos o confesiones en la iglesia? ¿Alguien conoce el credo apostólico o la oración del credo? Los que venimos de la Iglesia Católica, que lo hicimos el catecismo. ¿Cuándo hicieron el catecismo? ¿Eh? Sí. Miren, hablando del catecismo, acaba de pasar, lo acabo de ver, a un joven cruzar ahí por la vereda. Justito. Ahora, si hay algo que yo le agradezco al catecismo en la Iglesia Católica, es la oración del credo. ¿Por qué? Porque el credo, o el credo apostólico en su momento, ¿por qué surge? ¿Por qué nace? Por una necesidad. Y justamente eran las herejías que se estaban infiltrando en la Iglesia y que confundían y que desbarataban lo que eran los fundamentos de la fe. Entonces fue necesario ir elaborando posturas firmes, confesiones de fe, que ayudaran a la Iglesia a justamente no dejarse engañar por las herejías que estaban haciendo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo. ¿Se acuerdan? Es una historia, el credo sintetiza la historia principal de la Biblia y lo que tiene que ver con la salvación, y ahí hay doctrina básica y fundamental, hasta escatología. Encontramos un montón de cosas que sintetizan la fe cristiana. Y a mí yo lo uso, me ayuda, porque es como una especie de bosquejo que me hace recordar todo lo que forma parte de mi fe. Bueno, al margen de eso, fue necesaria la confección de estos credos y confesiones de fe por esa razón. Ese fue el origen de los credos. Ahí en ese subpunto dice, las herejías o falsas doctrinas que se pretendían imponer en la Iglesia obligaron a redactar documentos para resistir y derribar las mentiras, el engaño o las distorsiones de la fe que habían comenzado a permear la vida de la Iglesia. 2 Corintios 10, 4 y 5. ¿Alguien lo tiene? Recuerdan que los que estuvieron ayer decíamos, si están con la hojita vayan adelantando.
Está el micrófono para el que pueda leer. Que lo tenga listo para leer, levante la mano, así Esteban le alcanza el micrófono. Y vamos a ir adelantando las lecturas buscando el texto. Está bien. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él, y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan perfectamente. Bueno, los que estamos acostumbrados, los más viejitos, que tenemos la Reina Valera del 60, la tengo allá, sí, la estaba viendo, recordamos el texto en esa versión, ¿no? Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Interesante. Pablo es de usar un lenguaje guerrero, beligerante, guerra. En otros momentos lo vamos a encontrar hablando en Efesios, por ejemplo, la armadura, la espada del Espíritu. O sea, lo toma como algo, yo diría, de vida o muerte. O sea, le da una importancia que no es que hay que tomarlo así livianamente. No, hay que encararlo con esa actitud. Combatir el engaño con la verdad, estamos en ese punto. Y dice, derribando argumentos, que es toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Se levanta en contra del conocimiento de Dios. Justamente esto tiene que ver con la importancia del ministerio de enseñanza. En la iglesia, aquellos que son llamados a ministrar la palabra, si entienden esto, tienen que equiparse y prepararse para derribar los argumentos mentirosos, los engaños, y justamente preservar al pueblo de eso, protegerlo, alimentarlo, para que por sí mismos puedan resistir el engaño. Es todo un desafío, ¿no? Por eso ayer también decíamos, un maestro debe producir maestros. Triqui, me dicen allá, ¿pero vos querés que todos sean maestros? Bueno, no, es cierto. No todos van a recibir el mismo llamado, van a tener el mismo don. Pero sí todos tenemos, porque eso que dice Pablo ahí no es para los maestros nomás. Está hablándole a la iglesia. O sea, lo que está enseñando es para toda la iglesia. No se trata de ser ni maestros, ni teólogos, ni especialistas en doctrina, pero sí se trata de que lo básico lo tengamos claro, para no ser engañados. Y en la historia, bueno, en la misma Biblia, yo voy a tratar de, como les decía, de ir rápido, pero el apóstol Pablo era de resumir en sus escritos principios, como pequeños credos dentro de sus cartas. Por ejemplo, en Efesios creo que están las 7 columnas de la iglesia, que se conoce como las 7 columnas de la iglesia. Un Dios, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, una misma esperanza. Es como que él va puntualizando esos temas como que forman parte de nuestra fe. Están, por eso dice, incluidos en el texto bíblico. Punto 2. En la historia de la Iglesia Universal, el credo niceno, entre otros credos, en algún momento de la historia fue necesario también hacer un concilio, varios concilios, para tratar el tema de la Trinidad, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. ¿Sabemos explicar la doctrina de la Trinidad? A mí me cuesta un poco. No es fácil. No es fácil. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. Entonces ya hasta el día de hoy hay
conflicto de interpretaciones en iglesias evangélicas. O sea, no todas las iglesias evangélicas piensan lo mismo sobre la deidad de Jesús, por ejemplo. Pero es algo fundamental, no podemos dudar de la deidad de Jesús. Son temas interesantes, al que le gusta, y bueno, se va a meter y va a ser apasionante. Pero claro, eso demanda tiempo. Los que quieran ser ministros de la palabra de Dios tienen que aprender a organizar su tiempo, a destinar tiempo. No busquen atajos, que son los riesgos que hay hoy, ¿no? Buscamos, armamos y le pedimos a la inteligencia artificial que nos haga el bosquejo, ¿no? Bueno, de eso hablaremos mañana. Pero si nosotros no desarrollamos, por eso lo que dice el texto es importante, llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo significa también someternos a la guía del Espíritu Santo para que nos ayude a entender, para después poder compartir. Si yo copio y pego información y no la entiendo, estoy entrando en terreno peligroso y corro el riesgo de quedar en ridículo. Porque alguien me va a preguntar, a ver, explícame este puntito que leíste ahí. ¿Y qué le voy a decir? No sé, lo copié de internet y lo puse ahí, no sé lo que significa. No, perdemos autoridad. ¿Se entiende la importancia de este punto? Yo tengo que entender, y cuando yo lo entiendo lo voy a poder explicar. Si no lo entiendo, porque no le dediqué tiempo, porque fui perezoso y solamente armé una hojita para que ustedes la tengan ahí, y bueno, puede saltar algo que me puede hacer quedar mal parado. Hay que dedicarle tiempo. Decimos que por esa razón en la historia era necesario que se elaboraran credos, por ejemplo este que les comentaba sobre la Trinidad, eran momentos de la historia en donde uno dice, pero ¿cómo puede ser que nosotros hayamos perdido todo eso? Bueno, está bien, en ese momento había tiempo, ¿no? No había televisión, no había distracciones. Se cuenta en la historia de la Iglesia que en estos lugares, por ejemplo en Nicea o en otros lugares, en donde se juntaban, se hacían los sínodos, el pueblo, la gente, el pueblo, sabía lo que estaba pasando, estaban al tanto, porque era el acontecimiento más importante en ese momento. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué estaban debatiendo? Los que exponían y presentaban sus posturas tenían tribuna con hinchada, literalmente. O sea, es como si en este lugar tenemos una tribuna ahí, otra tribuna acá, y alguien viene y expone. Y los que están apoyando esa postura tenían aliento de la hinchada, que festejaban sus exposiciones. Eso que se hablaba ahí adentro, se sabía en el barrio. Dicen que la gente cuando iba al mercado a comprar las provisiones del día, carne, iban al verdulero y el verdulero sabía los temas que se estaban hablando en el concilio. Y los debates, los temas de conversación en la calle, en los negocios, correspondían a lo que estaba pasando ahí y eran como especialistas en el tema. Uno no podría imaginar que hoy pasara eso, porque ¿qué es lo que se habla en la calle? ¿Es importante hablar de las cosas de Dios? Los verduleros que tenemos a la vuelta, los chinos. Claro, pero ¿cuáles son los temas de conversación? ¿Se interesan por las cosas de Dios? Bueno, en ese momento de la historia, Nicea, que era un pueblo como cualquiera, tenía conocimiento de teología. O sea, sabían lo que se estaba debatiendo. Eso mismo obligaba a la iglesia a estar preparada para hablar con la gente del pueblo. Bueno, yo me voy por las ramas, ¿no? Allá me dicen que tengo el síndrome de Tarzán.
agarro la rama y me voy. Después vuelvo. La historia de la Iglesia. Y la necesidad de la apologética bíblica, lo que decíamos recién, prepararnos para dar razón de nuestra esperanza, de los fundamentos de nuestra fe. El punto 2 es algo fundamental también, muy importante. Someter las opiniones humanas a la luz de la palabra. No someter la palabra a la luz de las opiniones humanas. ¿Se entiende esto? Hoy en día, en las congregaciones existe mucha mezcla, mucha confusión, y frente a problemas puntuales, cuando llega la hora de resolver esos problemas, pero si todo lo hacen, pero si en tal lugar lo hacen así, pero si problemas problemas de relación matrimonial, situaciones en donde hay uniones de hecho, y bueno, estábamos hablando de esos temas, ¿no? De los casamientos, los noviazgos, cómo empezar una familia, y bueno, la importancia de, bueno, pedir la bendición de Dios sobre un hogar cristiano, cómo preparamos a nuestros jóvenes para el noviazgo, las charlas prematrimoniales. No se puede hacer una charla prematrimonial en el altar cuando se están por poner los anillos. ¿Vos te reíste? Bueno, yo lo hice, literalmente. Sí, ya me voy a colgar de otra rama, pero por una necesidad tuve que ir a orar, a pedir la bendición de Dios sobre una familia que empezaba su vida como casados. Y estaban los dos ahí con la familia, todo. La época de la pandemia fue. Y no sé, porque después digo, ¿cómo dije esto? Pero justamente el pasaje era de Génesis, lo que Dios unió, lo que Dios juntó. Les pregunto, ¿ustedes están seguros que Dios los unió? Hay que ser loco para hacer esa pregunta en el altar, ¿no? Y la chica decía, bueno, seguimos, bueno, oramos, pero yo me di cuenta que después me entero que parte de la familia sabían que no estaban preparados para empezar esa relación y especialmente Dios no los había unido. A los 6 meses se separaron. Pero bueno, como hay que hacerlo porque todos lo hacen, ¿y por qué no puedo juntarme de hecho y ya está? Y oren por mí y vamos a la iglesia y no es tan así. Y eso de que ahora es común, lo que es común hoy en el mundo, a lo que el mundo hoy llama bueno, la Biblia dice que van a llamar bueno a lo malo y a lo malo van a llamar bueno. ¿Es interesante o no pensar, meditar en esto para no caer en este juego? Nosotros no nos tenemos que adaptar al mundo. El mundo se tiene que adaptar a este libro, a las enseñanzas de la palabra de Dios. Es al revés la cosa. Por eso es importante tener respuestas para este tipo de cuestiones de la vida. Bueno, volvamos. Someter las opiniones humanas a la luz de la palabra y no someter la palabra a la luz de las opiniones humanas. Saber cómo responder guiados por el Espíritu Santo, no por técnicas persuasivas de origen humano. Mateo 10, 16 al 20, 1 Corintios 2, 4 y 13. Y con estos textos terminamos este punto. ¿Alguien lo tiene para alcanzar el micrófono? Mateo 10, 16 al 20.
Mateo 10, acá está, 16 al 20. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Al 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre. No se preocupen por lo que tienen que decir. Con respecto a este pasaje, también a veces hay malas interpretaciones. ¿Viste que no es necesario estudiar? ¿No es necesario aprender la Biblia? ¿Para qué tanta teología? ¿Para qué? ¿Te das cuenta? Si el Espíritu Santo va a venir y te va a revelar y te va a dar la palabra, no te preocupes por lo que vas a responder. ¿Es así? ¿Es así en qué sentido? En que es cierto, el Espíritu Santo va a venir y nos va a recordar las palabras, va a poner las palabras que ya en algún momento aprendimos. ¿Se entiende? ¿Viste? No. Una vuelta ya agarro otra rama. En un encuentro, alguien pasa invitado a dar un saludo y había gente de diferentes denominaciones. Y qué lindo que es la comunión y que estemos todos juntos y la vida del Espíritu en nosotros y la esperanza que tenemos de encontrarnos con el Señor y cuando estemos allá en el cielo, Dios no nos va a pedir que digamos de memoria ningún versículo bíblico. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Bueno, yo entiendo quizás el por qué fue esa reacción, ¿no? Porque de alguna manera es cierto, Dios no nos va a pedir examen, no nos va a dar una serie de cuestionarios para que respondamos y depende del puntaje vamos a entrar al cielo o no. No es así, es cierto. Pero ¿cuál es el problema de fondo y por qué ciertas reacciones? Porque después me venían y me decían, ¿viste que no hace falta conocer de la palabra? Y se toman muchos de ese tipo de expresiones de líderes para no comprometerse con el Señor y su palabra, no aprenderla, no estudiarla. Y lógicamente, cuando llega el momento de dar una palabra, una respuesta o un consejo, no van a poder hacerlo porque no tienen la información. Está bien, es cierto, cuando llegue el momento de presentarnos delante del Señor, Él va a evaluar nuestra vida y va a saber nuestra historia y nuestras motivaciones. Eso es lo que va a tener en cuenta el Señor, no el conocimiento teológico. Está bien, lo entiendo. Pero cuidado con la ignorancia deliberada. Una cosa es tener una ignorancia natural, porque todos ignoramos cosas. Pero cuando decidimos ignorar, vamos a tener que dar cuenta delante del Señor, ¿eh? Bueno, creo que es importante que hagamos la pausita necesaria para meditar y examinarnos. ¿Amo la palabra del Señor? Bueno, vamos a ir terminando por ese lado. El saber cómo responder guiados por el Espíritu Santo. Y 1 Corintios 2, 4, ¿quién lo tiene? Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Y luego el 13.
Dice, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No con sabiduría humana. No usamos palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de ¿qué? Del Espíritu y de poder. Ah, ¿viste? No hace falta. Espíritu y poder. Hay que clamar por el poder de Dios y que el Espíritu Santo genere esa fuerza en la vida de las personas que las levanten y que se afirmen en el Señor y allá van y... Está bien, hay que hacerlo. Pero ¿cuál es el fundamento de la fe cristiana? Lo hablábamos ayer. Nuestra base, cuando vengan las tormentas, ¿se acuerdan la parábola del Señor? De los cimientos. ¿Sobre qué edificamos? Claro. Ahí está el fundamento. Porque cuando basamos nuestra experiencia, nuestro conocimiento solo en las emociones, como decía una vieja sabia entrerriana, doña Ramona Monzón, la emoción dura lo que dura la manteca en el hocico de un perro. No está en la Biblia, lógicamente, sabiduría de campo. Pero es cierto, porque con la emoción y con el entusiasmo y con el emocionalismo, claro, es como que es una inyección de ánimo. Pero pasó el tiempo y si yo no tengo el fundamento, el principio bien establecido, me olvido, se perdió, se diluyó y cuando venga un problema similar o más fuerte, voy a hacer agua. La casa no se va a sostener sobre la roca. Y eso se soluciona alimentándonos con la palabra de Dios, entendiendo y transmitiendo eso para ayudar a otros a que estén firmes. Responsabilidad de aquellos que tienen el llamado a enseñar la palabra de Dios, a difundirla, a predicarla de la manera que sea. El punto E dice complementarse con los demás ministerios. La enseñanza, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de los 5 ministerios? Si ustedes prestan atención a esos 5 ministerios, los 5 ministerios tienen algo en común. Están relacionados con la palabra de Dios, con el conocimiento de la palabra de Dios, con la preparación, la necesidad de estar preparados en la palabra de Dios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los 5 tienen que estar preparados en la palabra, necesitan la palabra. Predican, enseñan, evangelizan, profetizan con la palabra. ¿Es importante o no? Por eso también a lo largo de la historia se ha intentado eliminar la palabra de Dios, eliminar la Biblia. Punto 4 en sus hojitas. En el Antiguo Testamento tenemos el capítulo 36 de Jeremías. No vamos a leerlo todo. Pero esa historia es interesante porque también en ese momento de la historia, cuando Jeremías es usado por Dios para dar los mensajes que Dios quería dar a través de él, en ese momento el rey Joacim no quería saber nada con Jeremías. Bueno, conocen la historia de Jeremías, ¿no? No la pasó bien Jeremías. No la pasan bien aquellos que son agentes que divulgan la palabra de Dios. Bueno, Jeremías puntualmente había escrito, mejor dicho, fue Baruc el que escribió lo que Jeremías le dictaba. Era un mensaje fuerte y cuando Joacim se entera,
porque le llevan esa copia y empieza a escuchar las primeras páginas de lo que había escrito Jeremías. ¿Qué hace? ¿Tiene Jeremías 36? Vamos dentro del capítulo 36, el versículo 22, 23 en adelante. ¿Quién lo tiene? Jeremías. Yo lo leo. Desde el 22. 23. Yehudí habría leído 3 o 4 columnas del texto cuando el rey rasgó el rollo con un cortaplumas de escriba y lo arrojó al fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió. Cuando el rey y sus siervos oyeron todas estas palabras, no mostraron ningún temor ni se rasgaron los vestidos. El Natán, Delaía y Gemarías le rogaron al rey que no quemara el rollo, pero el rey no les hizo caso. Al contrario, mandó a Yeramel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que aprendieran al escriba Baruc y al profeta Jeremías, pero el Señor los escondió. ¿Llegó? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? Sí. Después da para seguir leyendo, pero conocer bien a fondo la historia. Pero ¿cuál fue la reacción de Joacim? Agarró un cortapluma, un Victorinox, Made in Babilonia, y cortó el rollo en pedacitos y lo tiró en el brasero. Esa fue la reacción de alguien que lógicamente estaba, a ver, cómo encontrar las palabras justas, pero claro, se vio amenazado por esa palabra, confrontado, se enojó. La reacción fue de rechazo total a esa palabra que Dios le había revelado a Jeremías. Y tiene esa actitud. ¿Por qué? Más adelante uno sigue leyendo, unos versículos más adelante, ¿qué decía eso que estaba leyendo? Porque no llegó a leer todo, una partecita nomás. En ese texto se hablaba de que iban a ser llevados cautivos a Babilonia. No, esto yo no lo quiero, no lo acepto, esto lo rechazo, lo cancelo en el nombre de Joacim. ¿Nos sigue pasando eso? Aún dentro de las congregaciones, si no nos gusta algo, si no nos gusta un mensaje, si no nos gusta un tema que se dio, una predicación, si tenemos un cortapluma, no sé lo que hacemos. Bueno, esa fue la reacción de alguien que no quiso saber nada con la palabra que se estaba dando, que Dios había dado, y tuvo esa reacción. Un ejemplo en el Antiguo Testamento, pero después a lo largo de la historia tenemos un montón de ejemplos de este tipo. En el Nuevo Testamento también. Ahí tenemos en Hechos, capítulo 4, del versículo 1 al 22 se cuenta una historia. Pero vamos a leer el versículo 2 y el 18. ¿Qué había pasado? Los discípulos, los apóstoles habían, predicando el Evangelio, se sanó a alguien. Señal irrefutable. No había manera de contradecir eso. ¿Qué hicieron? Lo llevaron preso. ¿Y qué hicieron? Los amenazaron. Pero puntualmente Hechos 4, versículo 2, ¿qué dicen? Dale. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Y el 18. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Hay dos palabritas ahí, en cada versículo. Hay una en el 2 y otra en el 18. ¿Cuál es? Que enseñasen.
resentidos de que enseñasen al pueblo. Y en el 18 dice, llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Todavía quieren seguir enseñando la palabra de Dios? Porque de Triqui no nos está dando ningún ánimo con todo esto. Si enseñar la palabra, si divulgar la palabra del Señor implica confrontar con un mundo que va a rechazar el mensaje que yo le llevo, mucho aliento no me estás dando. Vamos a terminar con ese texto que dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo, trayendo sus gavillas, los frutos. Tomen eso como un aliento. Pero mientras tanto, tenemos que estar preparados para enfrentar el choque. Porque la enseñanza de la palabra de Dios no va a producir el mismo efecto en todos. Algunos la van a recibir, pero otros la van a rechazar, la van a combatir, la van a negar. Y bueno, forma parte, son las reglas del juego. Tenemos que estar preparados para eso. Jesús preparó a los discípulos para eso, ¿no? A lo largo de la historia, Antíoco Epífanes ordena quemar las escrituras judías después de profanar el templo en el siglo II. Esto no está en la Biblia porque forma parte del período intertestamentario. ¿Recuerdan Alejandro, el imperio griego? Vence al imperio persa y en ese periodo de tiempo aparece este Antíoco, profana el templo y entre los desastres que hizo, quema los rollos, la palabra. La Inquisición, tratando de impedir que la palabra de Dios esté al alcance de los pueblos en su propia lengua. La historia también de la Inquisición negra, ¿no? La época negra, el oscurantismo, la Edad Media, todo lo que nuestros hermanos sufrieron por preservar la palabra de Dios y por divulgarla en diferentes idiomas. Si ustedes se acuerdan, o mejor dicho, si se acuerdan, busquen la historia de Casiodoro de Reina, la historia de Wycliffe, la historia de los traductores que tomaron esto como un desafío para que la palabra de Dios sea conocida, ya no solo en latín, sino que cada pueblo en su lengua pueda tener a su alcance la palabra de Dios. Lo que tuvieron que pasar, las penurias, las aventuras, las corridas de un país a otro, cuando lograron imprimir la Biblia, ¿se acuerdan la historia de Gutenberg? Bueno, trasladarla de forma clandestina, o sea, oculta. Ahí nace la historia de Julianillo. Me encanta Julianillo, es uno de mis ídolos. Julianillo, qué contrabandista de Biblia. Triqui, estás alentando el contrabando, el delito. En este caso, sí. Qué grande Julianillo. Llevaba las Biblias escondidas en su carruaje entre medio de los toneles y le buscaba la manera de poder llevarla de un lado al otro. Y así pudo esparcir la palabra de Dios por un montón de lugares. Y cuando lo denuncia la Julianillo, porque él entrega una Biblia por error a alguien que no la tenía que recibir, ¿y qué pasó? Lo mandó al frente. Entonces lo empiezan a perseguir al pobre Julianillo. Y en esas persecuciones trata de ocultar, de deshacerse de la carga, y parece que uno de los lugares en donde él logra tirar por arriba de un muro es el convento en donde estaba Casiodoro de Reina, junto con otros que estaban trabajando sobre esto de la época de la Reforma, ¿no? de la justificación por la fe y todo esto. Así llega a Casiodoro de Reina un ejemplar en otro idioma que después él se dedica a traducir, empieza un trabajo de traducción.
Fíjense, no las cuestiones, cómo Dios va acomodando las cosas. ¿Cómo terminó Julianillo? Lo agarra la Inquisición, lo llevan preso, lo condenan, y mientras él iba al patíbulo, iba cantando, alabando al Señor, y burlándose de los que lo llevaban. Él cantaba, después si encuentran la historia, aparece el cántico, lo que él estaba cantando, burlándose de sus verdugos, porque su esperanza estaba puesta en otro lado. Él se sentía dichoso por ser un instrumento en las manos de Dios. ¿No los emociona eso? ¿No nos motiva eso? No sé, Triqui, me van a decir, no sé si nos motiva mucho, porque si vamos a terminar en un patíbulo. No, pero para mí son los héroes de la fe, los héroes que tenemos, ¿no? Que nos desafían para que nosotros también podamos ser usados por el Señor. Vuelvo con la rama y estábamos en diferentes regímenes totalitarios, políticos, religiosos. Punto 3. A los que no les conviene que la palabra de Dios sea proclamada y enseñada. Ahí ya ven imágenes de la época del nazismo. Hitler quemó Biblias, quemó ejemplares de la Torá, puntualmente de los libros judíos, religiosos judíos, el nazismo, el comunismo, aún el capitalismo, sin llegar a hacerlo evidente, combate la palabra de Dios. Y lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial que se está preparando, también va a combatir la Biblia. Y tenemos que estar preparados para eso. Todo lo que está sucediendo hoy, estamos viviendo tiempos proféticos. Todo se está preparando para que se unifique entre tantas cosas la fe. ¿Escucharon hablar del ecumenismo? Bueno, todo está alineándose. Inclusive se dice que la inteligencia artificial va a editar una nueva Biblia, va a ser una nueva edición, no solo de la Biblia cristiana, sino de todos los textos sagrados de la humanidad, incluyendo el Corán y todos los libros religiosos. Es como que va a haber una revisión para perfeccionar el texto sagrado. Tenemos que prepararnos para eso. Religiones monoteístas que tienen la Biblia como libro de texto, pero agregan tradición humana y nuevas revelaciones que distorsionan el propósito original de Dios. Ay, 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 ay. Acá también entramos en un territorio peligroso, porque esto también nos afecta a nosotros, porque nosotros creemos que tenemos la palabra revelada. ¿La Biblia es la palabra revelada por Dios o no? Pero cada maestrito tiene su librito. Cada denominación interpreta el texto como le parece. No hace mucho tiempo alguien me decía, Ricky, ¿no te parece que aparte de la Biblia necesitamos una nueva revelación? Ahora tenemos apóstoles y profetas que nos traen una revelación nueva. ¿No te parece que está bueno? Bueno, sí. Pero es una tendencia que vino finales del siglo pasado, principios de este siglo, y que muchos adoptaron, tomaron. Sí, está bueno. Con la... También. Pero yo estoy hablando ahora de doctrinas dentro del cristianismo. El movimiento de la nueva era sí mezcla, ¿no? Mezcla diferentes corrientes de filosofías. Pero el tema es que dentro de las iglesias
hubo un momento de la historia en donde esto fue como un auge, a donde todo el mundo invitaba profetas, porque traen una nueva revelación. Un apóstol, uno de estos apóstoles de moda en su momento, llega a un país de Centroamérica, invitado por pastores de un lugar, para que les comparte y les lleve palabra, ¿no? Llega en su avión privado, llega al lugar en donde estaban reunidos los pastores, lo estaban esperando en una mesa larga, a la vuelta, y cada uno había llevado su Biblia, cada pastor había llevado su Biblia, ¿no? Tenían la Biblia sobre la mesa, y cuando llega este apóstol, el profeta, ve las Biblias y dice, ¿para qué trajeron ese libro? Yo traigo una nueva revelación, yo les traigo una nueva revelación. Una nueva revelación. Y como descalificando la palabra de Dios, ¿no? Ahora él traía algo que la superaba. ¿Se dan cuenta cómo viene el asunto? No es que la niega, no es que la combate, pero que trae algo que es más elevado. No es solo que se equipara con la autoridad de la Biblia, sino que la supera. Entonces, ¿qué genera eso en la gente que se presta a este juego? Deja de tener dependencia con la palabra de Dios para hacerse dependiente de la voz de los nuevos profetas. Y ahí las agendas, ¿no? Agendan visitas, agendame que te voy a traer palabra, cuántas veces al año y arman todo una... Bueno, tengan cuidado con eso. Yo creo que últimamente empezó a cambiar la postura y muchos ya se dieron cuenta, muchas iglesias ya se dieron cuenta y ya está perdiendo fuerza ese movimiento. Y espero que justamente el amor por la palabra de Dios haga que estos vivos no encuentren cabida. Sí, ¿quién iba a decir? Exacto, claro. ¿Se dan cuenta cómo y dentro no estamos hablando del mundo, estamos hablando dentro de la iglesia? Estado de alerta y actitud combativa. Hechos 2:42. La iglesia primitiva permanecía, perseveraba ¿en qué? Perseveraba en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. ¿En qué más perseveraba? Eso es lo fundamental. ¿En dónde lo hacían? En las casas. La iglesia local, la localidad, el lugar en donde viven. No había que viajar a Colombia para recibir la unción. Perdón, se me está escapando el lugar. No había que, no, acá está la unción, hay que anotarse en tal seminario, hay que ir a... No. La iglesia primitiva tenía esa actitud. Tito 1, 10 y 11 y Judas 3 y 4. ¿Qué dice Tito? Capítulo 1, 10 y 11. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. 11. Perdón. A los cuales es preciso tapar la boca,
que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hay muchos, dice. Ya en esa época, una iglesia naciente, pero ya enseguida aparecieron muchos contumaces y rebeldes, habladores de vanidades y ¿qué? Engañadores. Y encima dice mayormente lo de la circuncisión, o sea, tenían que ver con gente del judaísmo, con creyentes en el Dios de la Biblia. No estamos hablando acá de la filosofía griega ni de las religiones politeístas, no, dentro de lo que era la revelación de Dios a través de la Biblia. Pero dentro de esa revelación escrita de Dios ya había personajes con otras motivaciones, engañadores, que querían mezclar cosas de la ley, tradiciones y un montón de cosas con la fe del Evangelio. Judas 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas. Amados, dice, por la gran solicitud. Judas tenía como una urgencia. Consideraba urgente hablar de esto, escribir acerca de esto. ¿Por qué razón consideraba urgente? ¿Por qué para él era importante y urgente? Se estaban infiltrando, estaban apareciendo estos personajes y hay una expresión ahí donde dice que contendáis ardientemente. ¿Por qué? Por la fe. ¿Tenemos que pelear por la fe? No, Triqui, estás equivocado. No, Dios no necesita que nadie lo defienda. La Biblia se defiende a sí misma. No necesita defensores ni combatientes. Ayer hablábamos de las medias verdades, ¿no? Es cierto, Dios no necesita que nadie lo defienda. Dios no necesita que alguien venga a defender su palabra revelada. Porque es cierto, la Biblia se defiende a sí misma y se explica a sí misma. Cuando estudiamos hermenéutica hablamos de eso. La Biblia se interpreta a sí misma, se explica a sí misma. Dios no necesita que nadie lo defienda a Dios. Ahora, ¿quiénes necesitan ser defendidos? Peleen a muerte. El texto ahí en griego, bueno, lo tienen ahí en la palabra, ¿no? Bueno, más adelante. El punto D. El concepto de pelear a muerte. Pero bueno, antes de llegar ahí tenemos otra cosita. Pero ¿qué pasaba con Judas? Escribe esto y lo que escribe no es sencillo, ¿eh? Él agarra y, sin pelos en la lengua, expone a todos estos que engañan y las técnicas que utilizan. Ten cuidado, punto A, B y C. Ten cuidado, le dice Pablo a Timoteo. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen.
ten cuidado de ti mismo, dice la Reina Valera del 60, y de la doctrina. Ten cuidado. Mantente firme en lo que es correcto. Cuidarse, tener cuidado. ¿Qué leo? ¿Qué entiendo? ¿Cómo lo entiendo? ¿Es correcto lo que yo pienso o leo de la palabra de Dios? ¿No le estaré errando? Bueno, es importante dedicar lo que hablábamos, ¿no? El tiempo necesario hasta entender el mensaje que contiene la palabra. Y no andar diciendo cosas que no son. No porque me parece a mí tal cosa es lo correcto. No, dedica un poquito más de tiempo. Agarra el diccionario. Agarra el mataburro. A ver, me miran. ¿Se entiende lo que es mataburro? Porque estamos de otra generación y por ahí hay términos. Claro, a mí me ha pasado que yo pensaba que entendía el significado de una palabra y resulta que digo, a ver, vamos a confirmar. No, nada que ver con lo que yo pensaba. Entonces tengo que corregir y justamente tengo que tener cuidado de no decir algo basado en una información incorrecta. Porque ¿cómo va a ser mi enseñanza? Incorrecta. Los maestros, los que tienen un llamado a enseñar la palabra, tienen que prestar atención a estos principios, ¿no? Por eso Pablo le decía a Timoteo, perseverar, Hechos 2:42, lo que leíamos al principio, perseveraban en la doctrina. ¿Y perseverar de qué nos habla? Que constancia, se mantenían, no lo hacían una vez cada tanto. ¿Por qué perseveraban? Porque consideraban que era importante perseverar, porque era la manera de alimentarse. La palabra de Dios es pan, es alimento espiritual, es comida necesaria para poder estar fuertes en la palabra, sí, en el conocimiento, pero también en nuestra vida espiritual. Perseveraban en la palabra. Y Tito 1, lo que leíamos recién, también utiliza la expresión, es preciso taparle la boca a quienes. ¿Tienen el texto ahí? Porque hay aún muchos contumaces y rebeldes a los cuales es preciso tapar la boca. Otra vez, Triqui, ¿cómo eso? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Cómo que es preciso tapar la boca? Eso no es ofensivo, eso no es invadir y confrontar. ¿Dónde está el respeto por las libertades humanas, los derechos humanos? ¿Se entiende lo que en este momento Pablo quería expresarle a Tito? Tenemos que estar preparados, sí, para presentar defensa, pero la defensa no tiene que ver con una actitud así de pollo mojado. No. Presentar defensa es ponerse firme y decir, esto es mentira. No sigas diciendo esto porque estás engañando a la gente. Y si hay gente ahí, esto no es lo que la Biblia enseña, no es lo que Dios enseña en su palabra. Los está engañando. Eso es taparle la boca. Con amor en Cristo. Basta, no sigas con eso porque no es verdad. Sí, sigue una actitud beligerante, combativa, guerrera. Hay que tapar la boca. Hay que pelear a muerte, es lo que decíamos de lo que dice en el texto griego. Cuando llega la parte donde dice, a ver, en español. ¿Quién lo tiene, el texto? A que contendáis ardientemente, esa parte. Contender ardientemente, en griego es lo que está subrayado ahí. Estar agonizando, luchando, dice en el texto original. ¿Qué es estar agonizando, luchando?
es estar peleando a muerte. Hay que pelear a muerte, dice. No así nomás. O sea, hay que dedicar todos los recursos que tengamos, de lo que dispongamos, para enfrentar el engaño, tomando el asunto con la importancia que tiene, con la urgencia que tiene, porque Judas estaba motivado por una urgencia, y no cualquier cosita. Ojo, esto es cuestión de vida o muerte. ¿No estás exagerando, Ricky? Díganme, ¿no estás exagerando? Sí, estoy exagerando, pero ¿no exagera el texto bíblico? O sea, ¿no le da la importancia que realmente merece para que a nosotros nos quede claro? Porque si yo no le presto la atención que merece, estoy corriendo riesgo. ¿El riesgo de qué? De ser llevado de las narices por el engañador y terminar mal. Hasta puedo terminar volviéndome al mundo. Y vieron cómo, creo que hablábamos algo ayer, las nuevas doctrinas dentro de las iglesias que enseñan a no congregarse, que no es necesario congregarse. Que no va a haber tal cosa como infierno, porque Dios es amor y no va a condenar a nadie a sufrir eternamente, porque parece no ser digno de Dios. No, todos vamos a ir al cielo. ¿No son cosas que se están infiltrando? El universalismo, la doctrina del universalismo. Nadie se va a perder, todos se van a salvar. Se está enseñando. Y si nosotros nos callamos la boca y no combatimos eso, nuestro silencio va a ser cómplice, funcional al engaño. Es tremendo esto. Conclusión. Todo esto me hacía pensar, por ahí uno de los desafíos para combatir esto es otra de las ideas que se metió mucho en la iglesia, agarrando, por ejemplo, el versículo de no juzguéis, porque si no serán juzgados, que muchas veces se relaciona con esto de la sociedad hoy de la tolerancia, ¿no? Y si hay una verdad, porque la Biblia está llena de verdades absolutas, hay una línea para distinguir entre el bien y el mal. Y muchas veces se usa este tipo de versículos inclusive en la iglesia para decir, bueno, pero esta persona cree algo, está bien, déjalo, no lo juzgue, porque si no, claro, como dice, está en proceso, pero se meten ciertas ideas actuales, ¿no? De tolerar, de respetar lo que piensa el otro, porque lo piensa de esta manera, lo interpreta de esta manera, y es un peligro muy grande, porque se invita a eso, ¿no? A, bueno, dejar a cada uno con lo suyo, que crea lo que quiera creer. Y me hace acordar a esto, porque es un desafío, inclusive en la iglesia, que dicen, agarran este versículo, bueno, no juzguen. Me hace acordar a esto. Interesante, porque es algo que es común también. Y yo creo que sí tenemos que ser tolerantes y tener cuidado de no herir, de no entrar pateando puertas ni generando conflictos, porque nosotros la tenemos clara y el otro no, entonces lo pisoteamos, lo pasamos por encima. Porque es cierto, hay tiempos, en muchos la revelación de Dios es algo progresivo, ¿no? Van entendiendo de una manera progresiva la revelación de Dios. En eso yo estoy de acuerdo. Pero hay cuestiones que son innegociables. De entrada nomás. A veces hasta predicamos el Evangelio o usamos textos bíblicos que también usa el engañador, en este caso puntual, por ejemplo, del universalismo. ¿Cuál es el texto bíblico para predicar el Evangelio típico, por excelencia? ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. Ah, ¿viste? ¿Viste?
Al mundo amó Dios de tal manera, lo amó, ¿qué hizo? Envió a su Hijo. Ya murió Jesús por todo el mundo. ¿Para qué lo envió al mundo? ¿Crees? Y sigue, por eso digo, Juan sigue y dice, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una hermosa promesa, es el evangelio del reino. ¿Crees en Jesús? ¿Hiciste la oración de fe? ¿Repetiste la oración de fe? Ya está. Ya estás de cabeza al cielo, ya tenés una mansión o una casita, lo que sea, pero ya estás adentro. Hiciste la oración, ¿te bautizaste? Mejor todavía. ¿Es cierto lo que dice Juan 3:16 o no? Claro, pero Juan 3:16 está dentro de por eso decíamos, la Biblia se interpreta a sí misma. Hay otras cuestiones que tienen que ver con la salvación que están desarrolladas en las epístolas. Hay un principio de hermenéutica que dice que las epístolas interpretan los evangelios. En los evangelios tenemos los títulos. Jesús mismo, cuando enseñaba con sus parábolas o planteaba cuestiones, era Jesús, era el maestro por excelencia, ¿no? Pero fíjense que cuando él hablaba de la humildad o del humillarse, el servicio, el amor, no lo desarrolla ampliamente. ¿En dónde encontramos desarrollado ampliamente el título que Jesús usó en los evangelios? 1 Corintios 13. ¿Qué encontramos ahí? El famoso himno al amor de Pablo, ¿no? ¿Se acuerdan? Y ahí hay un desarrollo, es como que Pablo se explaya en ese amor, y no solo ahí en 1 Corintios 13, en otras partes, pero las epístolas, las cartas nos ayudan a desarrollar aquellos temas planteados escuetamente en otra parte, en el caso de los evangelios. Por eso este tipo de principios los tenemos que aprender a manejar para desarrollar toda la verdad de la palabra de Dios y no quedarnos solamente con un versículo, como pasa con las promesas, ¿no? Todos citamos las promesas de Dios, pero citamos las condiciones para que esas promesas se cumplan. No, esa no conviene, no. Pero bueno, ese es el trabajo de los maestros. Por eso un profeta decía que sus peores enemigos son los maestros. O sea, tienen a los maestros como los enemigos. ¿Por qué? Porque el maestro es el que evalúa la profecía. Por eso, si en una iglesia se conoce la palabra de Dios, cuando aparezca un profeta, se va a encontrar con alguien que los va a estar evaluando y confirmando si la palabra que traen es realmente de Dios o no. ¿Es necesario esto en la iglesia de hoy o no? No perdamos eso. No dejemos que eso se diluya. ¿Por dónde andamos? No dejéis engañar, ¿no? El engaño, ¿no? Lo primero, como que el último tiempo va a estar marcado por el engaño. ¿Mm? Y es ahí donde después Pablo, creo que a Timoteo desarrolla, ¿no? Los tiempos que no sufrirán la sana doctrina y vendrán maestros conforme a su propia concupiscencia que apartarán el oído a la fábula, ¿no? Y tú sé sobrios, haz obra de evangelista, bueno, ¿no? Exacto. Pero creo que el engaño es la gran señal del último tiempo, ¿no? Es cierto. Creo que está claro, ¿no? El planteo, está quedando claro el punto de la importancia de
de prepararse en la palabra para presentar defensa, para combatir, para no dejar que nos pasen por encima con el engaño, para ayudar a otros, para preservar la fe de otros, especialmente los más nuevitos, los que están llegando a la iglesia, necesitan afirmarse en la fe de la palabra, no en la cultura de hoy, no en lo que todos hacen hoy. Si todos lo hacen, no sirve ese argumento. Lo que dice la palabra de Dios es importante. Y en la conclusión seguimos leyendo lo que veníamos diciendo también, ¿no? Las iglesias locales deben recuperar el ministerio de enseñanza que lamentablemente perdieron y que tuvo que ser suplido por la invención de seminarios o institutos externos para paliar esa necesidad. La palabra de Dios es el alma que usa el Espíritu. ¿Se acuerdan la armadura? Efesios 6. La espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. Si nos consideramos espirituales, pero no amamos la palabra de Dios y resistimos a los que la enseñan, seguramente estamos siendo influenciados por un espíritu, pero no es el Espíritu Santo. Es más, tendríamos que considerar la posibilidad de revisar si realmente amamos al Señor Jesús. Lo que dice Juan 14, 23 y 24 es clave. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto es tremendo. Este versículo es Jesús hablando, no es cualquiera. Es Jesús. Y está planteando acá una especie de prueba, ¿no? Y nos hace reflexionar si realmente amamos a Dios. Los que estamos aquí, ¿podemos decir que amamos a Dios? ¿Amamos al Señor? ¿Amamos al Señor? Nuestro deseo es amarle, ¿no? Y perfeccionar ese amor. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que le amamos? Porque acá Jesús está planteando un parámetro, ¿no? Algo para que usemos nosotros mismos para saber si amamos al Señor. ¿Cuál es el condicionante acá? El que me ama, ¿qué tiene que hacer? Mi palabra guardará. Es como que Jesús dice: ¿vos decís que me amás? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo el Señor se da cuenta que le amamos? Porque amamos su palabra y la queremos comer todos los días y queremos aprenderla todos los días. Le dedicamos tiempo todos los días porque consideramos que es lo que necesitamos para nuestra vida espiritual. Y fíjense la promesa. ¿Qué es lo que promete el Señor? Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esto no nos vuela la cabeza, esto. Yo veo acá a la Trinidad, porque acá está el Padre, ¿no? Está el Padre, está el Hijo, en la persona de ¿quién? Del Espíritu Santo que viene a habitar en nosotros. Impresionante. Haremos morada con Él. El que no me ama, ¿cómo el Señor va a descubrir? Bueno, el Señor no necesita descubrir nada, Él conoce todo. Pero ¿cómo el Señor se da cuenta y cómo nosotros nos damos cuenta si no lo amamos? Otra vez que lee la Biblia. Otra vez. El plan de lectura en un año lo empezamos entusiasmado, pero resulta que al tercer día no resucitamos de los muertos, parece que nos morimos. Y total después recupero. No hacemos esos negocios.
Después, después recupera. Y resulta que después cuando tenemos que recuperar, tenemos un choclo así para recuperar y no leemos ni un cuarto de Biblia en el año. Porque hay otras cosas, tengo cosas más importantes, tengo que salir corriendo porque tengo que cumplir con esto. Siempre hay algo que aparece y que desplaza a la palabra de Dios. Cuidado con eso también. En donde está nuestro tesoro está nuestro corazón, ¿no? Al fin y al cabo, son señales que hablan de que no estoy amando mucho la palabra de Dios, no le estoy dedicando el tiempo que necesito para que realmente sea importante para mi vida. Y mi vida termina rigiéndose por otros principios, por otros valores, por otras enseñanzas, por otra filosofía de vida, porque es más práctico o porque todos lo hacen o porque es lo que está de moda, y no tomo en cuenta el consejo de Dios y busco consejo en otros lugares para resolver mis problemas. Entonces, ¿en dónde está mi corazón? ¿A quién estoy amando? ¿Es importante para mí el consejo de la palabra o hay cosas que la superan, como estos profetas modernos? ¿Se dan cuenta lo sutil del engaño aún dentro de los creyentes? ¿Cómo el enemigo trabaja para apartarnos de la palabra y para que no dediquemos tiempo a conocerla? Es tremendo, ¿no? Pero es tan sutil que no nos damos cuenta. Pero el que ama al Señor realmente dice Jesús, mi palabra guardará. El concepto ese de guardará. La va a tomar, la va a incorporar, le da la importancia que tiene y la aplica en su vida. Revisar lo que predicamos y enseñamos para asegurarnos que podemos defender con el texto bíblico los argumentos de nuestro mensaje. Bueno, algo hablábamos de eso, ¿no? La importancia de revisar, de actualizarnos, de profundizar, de tener bien preparado el argumento de lo que enseñamos o predicamos. ¿Con qué? Con la palabra, con el mismo texto bíblico. Fundamental para aquel que quiere enseñar la palabra de Dios. Tener todo lo necesario para defender, en el sentido de la defensa ante la demanda de una explicación, ¿no? Aplicación o desafío. Primero, retener la palabra tal como ha sido enseñada. Si tienen ahí a mano Tito 1:9, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra. Pablo estaba preocupado porque justamente las enseñanzas estaban siendo cuestionadas ya en esa época, y modificadas y cambiadas, y por ahí aparecía algún iluminado que decía, bueno, Pablo dijo esto, pero también hay que... ¿No pasa eso hoy también? Tal como ha sido enseñada. O sea, tengan en cuenta lo que se aprendió de parte de los apóstoles, el fundamento apostólico. Porque los apóstoles fueron los discípulos del Señor que recibieron la enseñanza básica del Evangelio. Eso hay que mantener. No hay otra manera, no hay muchos caminos para llegar a Dios. Hay un camino fundamental, una verdad fundamental. No es Cristo y otros aditivos más. No, es Cristo el único camino. Es innegociable eso. Pero empezaban a aparecer otros condimentos y Pablo tiene que decir, no, cuidado, esto es lo que recibimos, esto mantengamos. Sí, hay cosas que uno va adaptando, que va viendo cómo aplicarlo en la vida cotidiana, pero sin moverse de lo fundamental.
Considerar la urgente necesidad de una enseñanza profética que prepare a los santos para discernir el engaño de los últimos tiempos y nos equipe para arrebatarle al diablo las almas que todavía mantiene en las tinieblas. ¿Estamos ahí en Judas todavía? El 3, el 22 y el 23. ¿Qué dice el 3? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. ¿De qué habla esa gran solicitud? De la urgencia. No hay que perder tiempo. El versículo 22 dice, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Pero el 22 dice, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. ¿Cómo dice el 22? A los que dudan, convencerlos, ¿no? Esperemos que llegue al final. Algunos que dudan, ¿qué hay que hacer? Pero Trique, otra vez te equivocaste. El que convence, ¿quién es? Vos no tenés que convencer a nadie. Usted no tiene que convencer a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. ¿Es verdad? Es verdad. Pero se equivocó acá Judas. No debe ser inspirado Judas, ¿no? Porque hasta el nombre no inspira confianza en él. Se equivocó, pobre Judas se equivocó. Dijo, convenzan. ¿Se equivocó Judas? ¿De qué está hablando Judas? Lo mismo que decía Pedro cuando hablaba de la defensa del Evangelio ante todo aquel que demande razón. Tenemos que estar, ¿qué? Preparados, listos y tratar de argumentar, porque dar una explicación de nuestra fe es dar argumentos para derribar otros argumentos. Pero otra vez te estás equivocando porque es el Espíritu Santo el que hace eso. Sí, pero ¿qué canales usa el Espíritu Santo? ¿Se entiende el punto? Y también Judas sigue utilizando términos que parecen que no respetan los derechos inalienables del ser humano. Porque dice también Judas, a otros salvad arrebatándolos del fuego. ¿Ve? Otra vez se equivocó, porque ¿quién salva? Jesús, Cristo salva. Otra vez se equivocó. Salvad. O sea, si nosotros tenemos el salvavidas y vemos que alguien se está ahogando, ¿qué hacemos? Bueno, a eso yo creo que se está refiriendo, a esa intención. Tenemos el elemento o tenemos el medio para salvarlo de una muerte segura. Salvalo, tirale el salvavidas, predicale el Evangelio, decirle que tiene posibilidad de ser salvo. A eso se está refiriendo, háganlo, no pierdan tiempo. Está usando un lenguaje que habla de la necesidad urgente de hacerlo, no dilatar en el tiempo esta responsabilidad que Él nos delegó. Porque esto se lo delegó a la iglesia, nos lo delegó a nosotros. Y Jesús dice, bueno, la palabra dice, háganlo. Sí, no amen lo que ellos aman, no se dejen contaminar ni aún por la ropa que está contaminada. No quiere decir, bueno, está bien, Dios te conoce. Oh, esos argumentos también. Dios conoce lo que sos. No te hagas problema, Él conoce tus debilidades. Él te recibe como sos. Porque Él te ama. ¿Es cierto o no es cierto?
Pero ¿qué pasa entonces con Judas? Otra vez se equivoca, pobre Judas, no pega una Judas. No, sí. El amor de Dios se manifiesta amando al pecador, atrayéndolo para que lo conozca, y cuando eso sucede, eso que está contaminando su vida va a empezar a desaparecer. No es que tengo que decir, bueno, llegaste así al Evangelio, así como llegaste, mantener. Así te quedás. No te tenés que quedar así. No podemos consentir, ni avalar, ni justificar lo que Dios no justifica. Por eso a eso se refiere aborrecer la ropa contaminada por su carne. Pero sí hay que tratar de salvarlo para que no se vaya al infierno. ¿Se entiende el punto? Esto habla de la urgencia y de la necesidad y la responsabilidad que tenemos todos nosotros para compartir este mensaje y esta enseñanza. Pedir al Espíritu Santo que confirme el don y nos llene con su presencia para que al abrir nuestra boca, Él abre por nosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, ¿no? Él es el que nos guía, el que nos fortalece, el que nos consuela cuando nos toque vivir momentos difíciles. El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, lo que yo os he dicho. Que el Señor nos acompañe en esta preciosa tarea. ¿Son llamados a hacer esta tarea? ¿Estuvieron orando esta noche, esta mañana? ¿Le pidieron al Señor que confirme el don que les dio? Y ahí está el texto que habíamos citado antes del Salmo, ¿no? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, irán dando y llorando, el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Lo que sigue abajo son áreas puntuales de este ministerio, de cómo empezar a trabajar. No es que el que enseña la palabra solamente lo hace desde un púlpito o desde un escritorio. Hay muchas maneras de empezar a trabajar ministrando la palabra de Dios. Y ahí tienen todas esas áreas que seguramente después con Franco, con Marcelo, con Claudia, con Fabio, van a ir desarrollando ustedes. Yo hasta acá llegué. Pero antes de terminar, espero que el Espíritu Santo los haya desafiado, los aliente a prepararse para este ministerio de la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios. La Iglesia en general necesita más que nunca en este tiempo de maestros. Y no de los maestros, académicos, netamente académicos, con un gran nivel de intelectualidad, de teología. Eso ayuda, es importante, pero alguien que quizás no sepa ni leer ni escribir puede ser usado por Dios para enseñar su palabra. No te fuiste al otro extremo, Triqui. Pero yo conocí personas sabias que apenas podían firmar cuando tenían que cobrar el sueldo, pero que amaban la palabra de Dios, amaban al Señor. Y amaban al Señor de tal manera que el no tener el recurso de la lectura o de la lectoescritura no impedía que ellos conocieran la palabra y la compartieran a su manera. Pero amaban al Señor, amaban su palabra, la escuchaban, la memorizaban. Hoy en día no hay excusas para aprender la palabra de Dios. Tenemos los recursos
necesarios para poder hacerlo. Y Dios se glorifica aún más en personas que quizás con muchas debilidades, porque quizás algunos de ustedes digan, pero yo no tengo el conocimiento, no tengo la preparación, nunca fui a un seminario, nunca tuve un estudio sistemático de la palabra. ¿Cómo Dios me va a usar a mí? ¿Alguna vez no tuvieron ese pensamiento? ¿Cómo Dios me puede usar a mí? Yo me pregunto, ¿cómo Dios me puede usar a mí? ¿Cómo Dios nos puede usar? Pero si realmente le amamos y amamos su palabra, Él se va a encargar de capacitarnos y ponernos en el momento y en el lugar y con la persona adecuada para que le transmitamos esa palabra y esa enseñanza. Mientras tanto vamos a ir aprendiendo. Y yo siempre recuerdo a don Ramón Castañeda. Don Ramón. ¿Cuántos conocieron a don Ramón? Menos Oscar Díaz, nadie conoce. Mirá. ¿Quién fue don Ramón para los viejos de la iglesia acá? Don Ramón y doña Victoria. ¿Cómo los quería yo, don Ramón? Aparte, doña Victoria hacía unas tortas fritas. Las tortas fritas de doña Victoria. Con una torta frita de doña Victoria, una nomás de doña... Pero don Ramón era justamente un ejemplo de alguien que se crió en el campo, ¿no, Oscar? Ahí en Entre Ríos, sin muchos recursos, tenía que trabajar. Y eso limitaba su educación. Sin embargo, él ya grande, acá, uno lo veía con su Biblia, con la Biblia, pero no podía leerla. Porque no sabía leer. Pero amaba al Señor y siempre fue un ejemplo para nosotros, su fidelidad. Él tenía las llaves de acá. Él venía y abría. Era diácono, él venía y abría la iglesia. Con doña Victoria preparaba todo para que los hermanos cuando vinieran tuvieran todo listo. Hermoso. Un día estábamos trabajando en el entrepiso. Yo estaba haciendo una canaleta para un caño de luz arriba, en la escalera, allá donde en ese momento había una cocinita. Y don Ramón estaba llenando una columna. Él era cementista, ¿no? Él trabajaba haciendo losas. Estaba haciendo un encofrado ahí en una columna que cada vez que bajo la escalera veo esa columna y me acuerdo de don Ramón. Ahí en la escalera. Y yo estaba arriba y siento, ¡Ricardo! Bajé corriendo la escalera y lo encuentro a don Ramón, arriba de una escalera, sosteniendo las tablas, con el alambre y una tenaza, porque tenía que atar esas tablas para después poder llenar esa columna. Entonces estaba ahí, estaba medio complicado para atar y necesitaba una mano que lo ayudara a sostener las tablas, acomodar un poco y ahí poder terminar de atar las tablas. Entonces enseguida subo, llego a agarrar las tablas y don Ramón termina de atarlas, ¿no? Terminamos de atar las tablas, listo. Silencio, una pausa, algunos segundos de silencio. Y don Ramón dice, cuando el gaucho, ese tonito entrerriano, cuando el gaucho está solo en el monte, no se le anima al tigre. Pero cuando son dos, sí. No me olvido más de eso. Nunca, hasta el día de hoy no me olvido. ¿Y por qué no me olvido? Porque ahí se ve la sabiduría, el conocimiento. ¿Hizo una aplicación bíblica, don Ramón? Sabiduría. ¿Usó la literalidad del texto?
se sujetó a las normas de interpretación y usó la última versión disponible de la... No. Pero don Ramón en ese momento fue mi gran maestro, que me dio una lección de cómo aplicar una enseñanza. ¿No lo podemos hacer todo eso? Nadie puede decir, Dios a mí no me puede usar. Me sigue emocionando, don Ramón. Y termino antes de orar. También contarles que en esta noche, en este lugar, está quien fue mi primer maestro de escuela bíblica. No sé si se acordará, porque capaz que mejor no acordarse de ciertos elementos, ¿sabes? Pero tampoco yo me olvido de eso. Aunque te hayas olvidado, Oscar, yo me acuerdo cuando vos me enseñaste mis primeras lecciones en la escuela bíblica, en la escuela dominical. Allá arriba también, en la escalera, en un huequito, allá arriba éramos poquitos. Y el flaco Oscar fue mi maestro. Está bueno, ¿no? Y quiero honrarte, flaco, con este recuerdo, para que también sirva para los demás, para que el Señor se lleve la gloria, como siempre, pero para que nos anime. Porque hay causas que parecen perdidas. Hay a veces momentos en donde uno dice, ¿para qué gastar pólvora en chimango? Posible frase de don Ramón.